Señoras y señores, gracias por estar aquí. Sois muchos y me alegra. Bueno, esta tarde tenemos al amigo José Ramón Fernández, que va a hablar de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. Con esto empieza un ciclo nuevo, quiere decir, este ciclo estará dedicado a las relaciones de la Unión Europea con algunos de los grandes interlocutores mundiales. Y podéis imaginar cuáles. Es muy interesante que nos hable José Ramón porque, que vosotros todos lo conocéis, pero además él ha tenido una dúplice experiencia en Rusia. La tuvo durante la época de la República Socialista Soviética y luego la ha tenido en una segunda etapa cuando ya era Rusia, creo con Yeltsin. Entonces, eso le enriquece mucho su experiencia, por supuesto. Yo creo que para presentar esta charla, desde mi punto de vista, Miguel, buenas tardes, son importantes tres frases que he recogido de tres personajes rusos. Por supuesto, primero las señoras. Y dejo la palabra nada más que a la zarina Catalina II, la Grande, que fue zarina en la segunda mitad del siglo XVIII, que textualmente dijo: no conozco otra forma, otro modo de defender mis fronteras que expandiéndolas. Hacemos un salto de 2 siglos y vamos al premio Nobel, el escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, que en su monumental obra Archipiélago Gulag, refiriéndose al Partido Comunista de la Unión Soviética, dejó escrito: sabemos que nos mienten. Ellos saben que mienten. Ellos saben que sabemos que nos mienten. Sabemos que ellos saben que sabemos que ellos nos mienten. Y sin embargo, siguen mintiendo. En el tercero, un ensayo de un tal Vladimir Putin, un ruso que hoy parece ser muy importante, el cual, en un ensayo del 12 de julio del 2021, definido una verdadera declaración de guerra acerca de la unidad histórica de rusos y ucranianos, afirma que rusos, ucranianos y bielorrusos constituyen un único pueblo perteneciente a la que es históricamente conocida como Trina Rusia. Por 2 razones, por los 3 pueblos y porque Moscú es la tercera Roma, según una conocida forma de pensar de la Iglesia Ortodoxa y del pensamiento en general fundante de Rusia. El ensayo concluye que Ucrania no es una nación independiente. Estamos hablando del 12 de julio del 2021. Putin paragona la formación de un Estado ucraniano étnicamente puro y agresivo respecto a Rusia a la utilización de armas de exterminios masivos. Sobre estas líneas del autócrata Putin se ha construido la Estrategia de Seguridad Nacional rusa, la ESN, en julio, quiere decir pocos días después de su ensayo del 2021. Pues, a don José Ramón. Muchas gracias, Máximo. Bien, en primer lugar, quiero agradeceros vuestra presencia aquí. Es para mí un honor que vengáis a escuchar lo que yo tenga que decir. Así es que muchas gracias por estar aquí.
Y en segundo lugar, no hablaré de la guerra, o apenas lo haré, porque mis conocimientos bélicos son extraordinariamente limitados. Sí puedo dar alguna pincelada, pero no soy persona que pueda decir algo que yo crea que tenga sentido, con lo cual no lo haré. Hablaré básicamente de la historia. Y el título de la presentación pone de relieve lo que después voy a desarrollar. Un gobierno de un país agrede a otro país. Eso es inequívoco, eso es indiscutible. Uno es mayor y el otro es más pequeño. ¿Quién es el mayor? Evidentemente, lo vais a ver ahora, Rusia. Y actúa como Caín. Por la espalda, mata a su hermano. No son el mismo país, lo vais a ver, pero sí están extraordinariamente próximos y entrelazados a lo largo de la historia desde el siglo IX. Y por supuesto el más antiguo es Ucrania. El país se llama Ucrania. En todos los idiomas del mundo, menos en francés y en español, por supuesto en ucraniano y en ruso, se llama Ucrania. Pero alguien hizo la transcripción un poco mal, digo yo que sería disléxico. Y entonces, en vez de Ucrania, lo ha llamado Ucrania, y en España se dice Ucrania. Bien, pues me parece estupendo, pero es Ucrania. Bien, pues nada, podemos empezar con ¿por qué la relación es asimétrica? Porque uno es muy grande y el otro es muy pequeño. ¿Y por qué es tempestuosa? Lo vais a ver, es terrible. Siempre lo ha sido. Extraordinariamente tempestuosa. Suele ocurrir con los países que apenas tienen fronteras naturales tipo montañas difíciles de franquear. Los ríos también lo son, sobre todo antiguamente, pero cuando no tienes unos Pirineos, por ejemplo, pues tienes más problemas, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido en toda la gigantesca llanura centroeuropea a lo largo de los siglos. Vamos a ver, empecemos. Rusia es, en términos de habitantes censados, 3 veces y media más grande. Rusia es 25 veces más grande en términos de kilometraje. Rusia tiene 17,5 millones de kilómetros cuadrados. No hay más que otros 2 países del mundo que se puedan parecer vaga, lejanamente, que son los Estados Unidos y China, ambos en los 9 millones y pico de kilómetros cuadrados. Pero hay gente en Rusia que echa de menos los 22,5 millones de kilómetros cuadrados que tenía la Unión Soviética. Y está dispuesto a recuperarlos. Si os parece que la diferencia en términos de habitantes es notable y en términos geográficos es todavía más notable, la relación en términos de Producto Interior Bruto es de 100 a 1. Y por supuesto Rusia es más poderosa. Y claro, los gastos militares son muy elevados en términos porcentuales, pero un 4% de 1 es mucho menos que un 4% de 100. Con lo cual, la superioridad en términos cuantitativos está garantizada. ¿En qué podría ganar, dentro de lo que cabe, Ucrania a Rusia? Pues Rusia sigue decayendo en cuanto a la consideración de la corrupción establecida por Transparency International, que es un organismo que desde hace más de 2 décadas viene estableciendo unos rankings, unos listados, un orden de prelación de la corrupción detectada en un país. Rusia desciende. Como siga así, se sale por abajo y gana a todos los países de África Negra, que hasta ahora son los que más corruptos resultan. Y Ucrania, desde la última vez que lo miré, ha ganado algunas posiciones, de ahí las flechitas. Bueno, aquí hay un par de flechitas, ¿vale? En lugar de estar al nivel 140, que es donde estaba anteriormente, pegadita a su hermano mayor, ahora está en 104, es decir, la situación mejora relativamente. Bueno, estos son datos, lo demás también lo son, pero estos son datos difícilmente discutibles. Vamos a hablar de la historia y lo voy a hacer por varias etapas. Primero, grosso modo, una línea por siglo. Después ya meto el foco para que veamos algunos actos importantes y luego a partir de 1917 me detengo más. ¿Por qué? Porque es el periodo en que se grabó a fuego la relación, estrechísima relación entre Rusia y Ucrania. A ver, en el año 882 consta que existe el Rus de Kiev. Luego veréis los mapas, que son los actuales Ucrania, Bielorrusia y parte de la Rusia europea. Normalmente cuando hablamos de Rusia no llegamos a Vladivostok, nos quedamos en los Urales. Pero bueno, por supuesto Rusia lo es todo, lo que pasa es que ya es bastante llegando a los Urales.
El Rus, etimológicamente hablando, hace muchísimos años, cuando empecé a tratar este tema, comentaban que era el nombre que recibía la empalizada que viene de palo, o sea, de madera defensiva, que se creaba en torno a las pequeñas poblaciones en medio de la llanura para defenderlas de los ataques humanos, no de animales. Y ese circulito se llamaba Rus. Como con los romanos, ese circulito, que era de piedra, se llamaba castro. Bien, pues exactamente igual. Lo que pasa es que después dicen, no, Rus etimológicamente viene de río, porque los varegos, que en realidad son vikingos, que son los que bajando por los ríos llegaron hasta... En fin, una serie de consideraciones que yo no sabría deciros porque no lo conozco, la etimología se me escapa un poco. Pero en todo caso, Rusia viene de Rus. Y Rutenia viene de Rus. Quizá os suene menos Rutenia, pero os sonará porque lo voy a mencionar. Bueno, veis a la izquierda los siglos y a la derecha las referencias. Alcanza un predicamento enorme junto, la edad de oro del Rus de Ucrania es entre los siglos XI y XII y de alguna manera termina con Yaroslav I el Sabio, porque los mongoles, atraviesan la llanura, una vez pasados los Urales, y arrasan, descomponen el Rus. Es decir, no es que arrasen la totalidad de las pequeñas ciudades que lo integran, es que descomponen el poder político. Y entonces aquello queda descolocado, por decir así. Polonia, que se expandía enormemente en la época, Polonia de la época no es la Polonia que nosotros conocemos. Polonia ha experimentado, quizás es el otro país junto con Ucrania que más duramente ha experimentado los avatares de la historia, y más le ha costado en términos de vidas, claro. Es decir, los costes de estar situado en medio de la llanura son tremendos. Bueno, pues por entonces el Gran Ducado de Varsovia asume el territorio del Rus de Ucrania. Y en su momento, en 1569, la parte occidental del Rus de Ucrania, que se llama Rutenia, es anexionada a Polonia. Después de Polonia viene el Imperio Austrohúngaro, que se queda con la parte de Galicia, que es otra zona de la parte occidental de Ucrania, y luego el Imperio Ruso, que desde el siglo XIX se hace con los mandos. Por su enormidad, por su capacidad militar y por su capacidad, digamos, industrial, económica y militar, que debería haber empezado por lo industrial, se queda con el área de una manera clara y empieza a rusificar lo que siempre ha tenido características distintas, y luego lo veréis, prohibiendo el idioma. Esto de prohibir el idioma os sonará. Pues es una palanca fundamental para poder asumir el control de los pueblos. Bien, en el siglo XX, que luego veremos con la lupa mucho más, Ucrania queda dividida entre el Imperio Austrohúngaro y la Unión Soviética con retazos para Polonia. Esta es la enormidad del Rus. Es decir, fijaros que llega desde la península de Kola en el norte hasta Crimea prácticamente en el sur. Crimea, que es tártara, es un pueblo túrquico, por lo tanto no era del Rus. Después de la muerte de Yaroslav alcanza ese nivel y a partir de ahí empieza a perderse. ¿Vale? ¿Y cómo se pierde? Bueno, estos son los componentes, no lo vais a ver, es muy costoso, pero ahí aparecen por ejemplo Galicia, por ejemplo Rutenia, aparecen las poblaciones que después son integradas. Hay otro mapa mucho mejor que este, que es el que superpone la extensión original de Ucrania, o del Rus de Ucrania, con los estados que actualmente existen, con lo cual uno se hace la idea perfectamente. Bien, no había mirado ahora, perdón. Os vuelvo a contar un poco a la derecha, porque esto está a vuestra disposición, claro está, cómo son las cosas históricamente hablando. Y aquí está ese mapa que os contaba. Como no se ve tampoco de manera muy clara, aquí está Rusia, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Kaliningrado, Polonia, Ucrania, Moldavia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Austria y Chequia. Estos son los que hay. Lo que había era lo otro. Polonia controla no solo Polonia, sino la parte occidental y del sur de Ucrania. Bielorrusia, que está ahí en medio, es en realidad parte de Lituania, es decir, el Gran Ducado lituano ocupa toda esa zona, la parte letona es la parte superior, ¿vale? Entonces, se ve que ha habido una superposición de estados a lo largo de la historia. La Horda de Oro, que son los mongoles,
hacen que se deshaga el poder y entonces Lituania desciende tremendamente y se queda con una gran parte del territorio. Pero desde el siglo XVI, mediados un poco avanzados, Polonia controla, catoliza versus ortodoxia cristiana, estamos hablando de cristianos, pero de cristianos distintos, ¿vale? Y se anexiona Rutenia, que es la parte occidental. Curiosamente, Rutenia, la aristocracia rutena está con los polacos, pero el pueblo ruteno no está con los polacos, está con los tártaros, y ahora veréis qué importancia tiene eso. Crimea, que sigue siendo otomana, después es conquistada por la emperatriz Catalina II. Ese es un cuadro muy conocido que está expuesto permanentemente en Moscú. Son los cosacos zapóragos, que escriben, este es el título del cuadro, que escriben una carta al sultán de Turquía para ver si les puede defender. Pero en todo caso, los cosacos del Dnieper y los campesinos rutenos, acordaros, el campesino ruteno no está con la alta sociedad rutena ni con los polacos, sino que se opone, mientras la alta sociedad rutena sí está con los polacos. Entonces, un señor que es uno de los tres fundamentales de la existencia de la historia de Ucrania, que se llamaba Bogdan Khmelnytsky, se enfrenta a Polonia y gana. Y después, ante las dificultades de defenderse frente a los suecos y con los problemas que empezaba a tener por el sur con los tártaros y básicamente con el Imperio Otomano, decide incorporar el margen izquierdo del río Dnieper a Rusia. El margen izquierdo no es según miráis vosotros, sino según corre el agua. Es decir, el margen izquierdo es el que está más cerca de Moscú, por decirlo de alguna manera. Por cierto, no os lo he dicho. Cuando existía Kiev, Moscú no existía. No existía en absoluto, ni siquiera una pequeña población. Hay que esperar a los siglos XII-XIII para que empiece a aparecer algo parecido, y tampoco es la capital. Y en su momento sí lo es, pero al final pasa a estar en San Petersburgo, porque Pedro I el Grande en 1703 decide que la capital tiene que estar arriba para limitar los avances de los reyes suecos. Por cierto, no sé si conocéis los colores de la bandera sueca, son exactamente los mismos que lo de la bandera ucraniana. ¿Por qué? Porque en su momento se aliaron contra los rusos. Bueno, de repente dice Khmelnytsky, no, yo mejor con los rusos, porque no me fío nada de los turcos, no me fío nada de los polacos, sobre todo de su aristocracia, y entonces me quedo con ellos y llego a un acuerdo. Y el acuerdo es Pereyaslavsk. Parece que no importa, pero importa mucho. No se puede hablar fogosamente, porque entonces tiene uno que quitar la chaqueta, perdonadme. Bueno, ¿qué ocurre? En ese tratado se suponía que se reconocía la independencia relativa del hetmanato, que es como se llamaba la parte ucraniana, dependiente de los zares, y en principio así se aseguró cuando se firmó. Sin embargo, Rusia no concedió al hetmanato las libertades que en principio, por el acuerdo de Pereyaslavsk, se había comprometido a entregar. Con lo cual, cuando Khmelnytsky quiso salir de la situación, se encontró con que los rusos no le apoyaban y era mucho peor caer en las garras del imperio turcomano, con lo cual la situación se quedó así. Y ya empieza el predominio no de los polacos, sino del imperio austrohúngaro y ruso. ¿Qué ocurre? En 1720, Pedro I el Grande, Románov, prohíbe el uso del idioma ucraíno. Después entra en función la guerra, mucho más tarde, la guerra ruso-turca, con lo cual Catalina II conquista Crimea. Es decir, Crimea ha pasado de ser turca a ser rusa, sin solución de continuidad. Polonia, que era gigantesca, como consecuencia de su derrota, queda repartida varias veces, con 3 repartos, a la tercera desaparece, entre los imperios austrohúngaro, ruso y lo que hay de Prusia en la parte superior, los antiguos caballeros teutones que se habían situado justo en la parte del sur del Golfo de Botnia. Austria se anexiona las provincias polacas, lógicamente se queda con la parte de Polonia que le pilla más cerca del imperio austrohúngaro. Y el resto de Ucrania se va incorporando al imperio ruso. Perdón. Rusia aprieta el dogal cada vez más. Y en un momento dado dice, ya ni siquiera vamos a consentir que se enseñe el ucraíno en las escuelas dominicales, queda prohibido. Y hay algo muy famoso que es esto, es la llamada circular de Valuev. Valuev era ministro del Interior ruso.
y en su momento, aquí lo pone, dice, el idioma ucraíno nunca existió, no existe y no existirá. Los rusos son muy dados a este tipo de frases. Y luego el zar Alejandro II, unos años después, mientras estaba en Ems, claro, os chocará Ems, si Ems no está en Rusia, está en Alemania. Bueno, es que estaba en un balneario que se llamaba Bad Ems. Pero allí firmó un ukase. El ukase es lo que nosotros llamamos decreto, ukas, es decir, algo de obligado cumplimiento, donde se prohíbe la totalidad de la utilización del idioma ucraíno, salvo en la reproducción por reimpresión de documentos antiguos. Como veis, la evolución hasta este momento por parte de Ucrania ha sido unos inicios esplendorosos, un par de siglos de predominio en la zona, su desaparición relativa y después su paso a uno u otro imperio, su compartimentación. Llega la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando, en el mes de marzo del 17, Nicolás II abdica. Y entonces el Imperio ruso se descompone a gran velocidad. Recordad que en el año 17 estaba teniendo lugar la Primera Guerra Mundial. No la traigo a colación porque nos despistamos. En ese momento, en cuanto se descompone, pocos meses después, es decir, en junio, los ucraínos deciden crear la Rada Suprema. Decir Rada Suprema y decir Cortes Españolas es lo mismo. Es el Parlamento, tal y como se expresa en su idioma. Curiosamente, deciden que son un gobierno autónomo del resto de Rusia. Pero claro, el desorden interno es tal, recordad, la parte occidental de Ucrania, la parte sur, la parte norte, dependían de unos y de otros, y eso históricamente pesa, y lo que ocurre es que se crean 4 estados simultáneos distintos, lo cual genera el caos, evidentemente. Lenin aprovecha la coyuntura y el 18 de diciembre de 1917 declara la guerra, va a la capital de entonces, que es Kharkov, y declara la existencia de la República Socialista Soviética de Ucrania. Los guardias rojos al poco toman Kiev y entonces se está terminando la Primera Guerra Mundial, que sabéis que antes de su final los imperios centrales firmaron con Rusia, que sepamos históricamente, con Rusia, la paz, con la Unión Soviética, la paz de Brest-Litovsk. Lo curioso es que Ucrania se adelanta y firma por su parte un mes antes aproximadamente de que lo haga Brest-Litovsk. Lo hace la totalidad de la URSS. Es decir, como veis, siempre hay una tendencia a segregarse y a ser autónoma e independiente. Bien, se firma Brest-Litovsk, pero queda en desuso porque Alemania, que es la que ha firmado, pierde la guerra y le cae encima la paz de Versalles y Alemania no tiene nada que decir y todas las cesiones que había hecho la Unión Soviética en materia territorial, fundamentalmente de Brest-Litovsk, quedan sin efecto. En 1919, y luego lo veréis de nuevo, entra en vigor el Acta de Reunificación de Sluky. ¿Qué significa? Que Ucraina Occidental y Ucraina Oriental se ponen de acuerdo, la occidental no es soviética y la oriental sí, para crear un solo país. Pero al poco, Polonia se queda con la parte occidental, siempre se queda con la parte más próxima. Veréis uno de los mapas anteriormente en lo que se ve claramente por qué cada uno de los países se queda con qué parte de Ucrania, que es la que le queda más cerca, como es lógico. Esta es la reclamación que efectúa la República Socialista Soviética de Ucrania en 1919 en la Conferencia de Paz de París. Con una amplitud enorme. Lo habitual es verlo hasta aquí, pero no con esta. Esta era la pretensión de la República Socialista Ucraniana. Seguimos con el siglo XX y ahora empieza la terrorífica historia de Ucrania. No es que haya sido un remanso de paz hasta ahora, pero es que a partir de este momento es terrible. Desde el año 20, en que empieza la ofensiva del Ejército Rojo contra Polonia, empieza a descomponerse, digamos, el sistema productivo de toda el área. Y eso genera una hambruna, por razones militares, no por razones políticas. En esta oportunidad, que se estima costó 2 millones de muertos ucranianos de hambre. Pero en ese momento, después de superar ese primer periodo, hay una reucrainación, es decir, vuelve a surgir la idea de la nación independiente y propia, como fueron hace muchos siglos, varias veces. Es decir, no solo la lengua se impone, a pesar de que el zar la había prohibido, como habéis podido ver, sino que hay un renacer cultural considerable. En 1931-32... se implanta la política stalinista de industrialización. Me diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues mucho. ¿Por qué? Porque todo el grano que tenían disponible los campesinos, por cierto, hago un pequeño inciso,
las tierras más fértiles del mundo en materia de producción de grano o de cereales son las de la zona central Ucrania y Centrorrusia. ¿Por qué? Porque tienen un depósito que se llama Loess, que cuando... casi lo explicas tú, que cuando llevados por el viento a lo largo de los siglos se va acumulando, ese suelo es tan fértil de una profundidad de unos 15 metros que echas el grano y sale el trigo. No quiero exagerar, es más o menos como en la huerta de Valencia, que echas el tomatito y con la temperatura, el riego y la tierra sale un tomatito, mientras aquí el tomate todavía no lo hemos plantado porque no hemos llegado al 3 de mayo, que es la Cruz de Mayo. Bueno, pues en Valencia ya están con los tomates, es una cosa desastrosa. Bueno, pues Ucrania pasa exactamente igual. Esta es la fertilidad que Ucrania era llamada la cesta de pan de Europa desde tiempo inmemorial, porque el grano venía siempre de Ucrania y Centrorrusia. Había mucho grano, había riqueza. ¿Y qué dijo Stalin? Necesito acelerar la industrialización de la Unión Soviética porque somos un país atrasado. A pesar del esfuerzo que había hecho Pedro I el Grande en 1703, Stalin decide que tiene que hacer otro esfuerzo porque tiene que tener una enorme industria pesada que le permita después tener una industria ligera y además un ejército potente y mecanizado, porque la idea de fondo era esa. ¿Y de dónde saco yo los préstamos si no me los van a dar? ¿Y de dónde saco yo los recursos financieros si no los tengo? Pues es muy fácil, se los quito al que los tiene. Eso se llama socialismo. Y entonces se los quita. Y lo que le quita es la totalidad de la producción, incluido lo que la gente tenía para poder sobrevivir. Y eso se llama holodomor, que en ucraíno significa muerte por hambre. ¿Murieron solamente ucranianos o ucraínos como consecuencia de las políticas de Stalin? No. Porque así como en Ucrania se entiende que pudo haber entre 6 y 10 millones de muertos de hambre, hay alguna grabación, a pesar de la antigüedad y a pesar del arrasamiento que se ha hecho con los archivos para que no quedaran huellas, de cómo la gente deambulaba cadavérica por Kharkov y Kiev muriéndose en el suelo, que luego eran retiradas y tiradas a las fosas comunes, lógicamente. Entre 6 y 10 millones, pero también en el centro de Rusia la gente moría a expuertas porque la política no hacía distingos fronterizos para Stalin. Ya sabéis la frase de Stalin, creo que la he dicho alguna vez aquí, pero la repito. Una muerte es un drama. 1 millón de muertes es una estadística. Eso salió de su boca. Y efectivamente lo aplicó con relativa frecuencia. Y eso fue la política industrial, el efecto que tuvo. Es decir, después de la hambruna del año 21, llega la hambruna del año 31 deliberada para obtener los recursos que necesitaba con la exportación del grano que les quita a los campesinos. Terminado ese periodo, Nikita Khrushchev, del que hablaremos después, que llegó a ser secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1953, lanza el Gran Terror. ¿Qué significa el Gran Terror? No me fío de mis compañeros de partido y me los cargo, así como ahora los compañeros de partido de cualquier partido político son tus mayores enemigos. Es decir, ya sabéis cómo es el orden. Están los enemigos irreconciliables y los compañeros de partido, en términos crecientes. Bueno, pues en la época acababan con ellos directamente y Stalin era un maestro y entonces se dedican a cargarse a las primeras generaciones de revolucionarios y a los que no pensaban como el Comité Central decía que se debía pensar. A eso le llaman el Gran Terror, que fue liderado por un señor que si tú preguntas a un ruso y le dices ¿de dónde era Nikita Khrushchev? Y te dice ucraniano. Pues no. Había nacido en un pueblo que estaba a 10 kilómetros de la frontera este de Ucrania. Pero todos piensan que era ucraniano, porque allí se estudia que era ucraniano. Parecía que había terminado todo, pero no hacía sino empezar. Porque en 1939, lo vamos a ver con detalle, entra en vigor el Pacto Germano-Soviético, que cuando se enteraron los comunistas occidentales todos tuvieron una alferecía. Porque claro, el nacionalsocialista y el socialista no nacional, el internacionalista, habían llegado a un acuerdo y no se sabía por qué, simplemente para no agredirse. Pero cuando salieron las cláusulas secretas, vieron por qué, para repartirse Polonia. Y lo hicieron, ya veréis las fechas. Se reparten Polonia entre el Tercer Reich y la URSS. Y mira por dónde Ucrania queda unificada una vez más, pero bajo la URSS. Esa es la anexión a la que me he referido. ¿Por qué pongo 1939-1941? Porque el pacto germano-soviético duró entre el 6 de septiembre, no, perdón, entre el 28 de agosto, ¿lo pone en algún lado? Si me acuerdo. Ah, no, en la siguiente. Entre el 28 de agosto de 1939 y quiero recordar que fue el 1 de junio cuando la Operación Barbarroja. En todo caso, en junio del 41. Por eso pongo el 41. Ucrania, la parte que no era polaca, la parte que era polaca se la anexiona a Rusia, se queda con la parte rusa y la parte polaca, es decir, Ucrania vuelve a ser otra vez una unidad, pero dentro de la Unión Soviética.
Llega la Segunda Guerra Mundial, que ya conocéis, que empieza en el 39, pero no para Ucrania, que empieza en el 41 y termina en el 45. Se estima que hay entre 5 y 8 millones de muertos, pero es muy difícil establecerlo porque la verdad es que las estadísticas están disputadísimas. Además, dentro de esas cifras entran las deportaciones masivas de poblaciones. Ya veréis una deportación muy conocida, va a aparecer enseguida, que no es en el centro de Ucrania, sino en el sur de Ucrania, y hambrunas adicionales. Cuando la Wehrmacht, bueno, desde la batalla de Kursk en el 42, la Wehrmacht empieza a retroceder, luego llega a Stalingrado, y ya van retrocediendo, y entonces desde Ucrania se les ataca considerablemente. Pero llega el año 45, se impone la paz, y desde el 45 hasta el 56 hay maquis ucranianos antisoviéticos peleando contra las tropas, contra el Ejército Rojo en Ucrania. 11 años de maquis. Y luego llega el año 54, en el 300 aniversario del Tratado de Pereyaslavsk que había firmado Bogdan Khmelnytsky con el zar. Y entonces dice Khrushchev que no era ucraniano. ¿Sabéis qué? Que en el fondo Crimea es vuestra. Tomad. Oye, se la regala. ¿Y por qué se la regala? Bueno, porque aquello era un coto suyo, o sea, los comunistas tenían todo el poder. Y en segundo lugar, porque eran muy conscientes de que efectivamente tenía todo el sentido geográfico, histórico del mundo, que Crimea formara parte de Ucrania. El foco en el 39, el 41 y el 45 son 3 años importantes. 23, no 28 de agosto, pacto germano-soviético. 1 de septiembre, ya lo conocéis. 17 de septiembre, la URSS invade la parte que le correspondió como consecuencia del reparto que se había efectuado en el pacto germano-soviético. Y el imperio ruso se queda con Galicia, Besarabia, el norte de Bucovina, son áreas, y otra vez, ya os lo he dicho antes, Ucrania queda completada, pero dentro del imperio soviético. Y en el 41 se forma otra unificación, pero esta vez bajo el Tercer Reich. Lo llaman Reichskommissariat Ukraine. Es decir, que vuelve a estar unida, pero bajo otro imperio invasor. Y en el mes de mayo del 44, Stalin decide, ¿cómo? Que en Ucrania, que en Crimea, el 80% de la población, que son tártaros, no me han apoyado como yo esperaba que lo hicieran, depórtalos a todos. Y los deportan y les hacen empezar a caminar hacia el este hasta que muere el último en la carretera. Eso es lo que se llama la deportación de los tártaros de Crimea. Y este señor, pues fijaros cómo sería de lerdo desde el punto de vista intelectual y de listo desde el punto de vista de su capacidad política, que una de las anécdotas importantes, bueno, él hace su carrera desde muy jovencito, es comisario político en la Guerra Civil. Ser comisario político en la Guerra Civil, que tuvo lugar entre 1917 y 1922, exige una sangre fría y una capacidad criminal fuera de lo común. Y ahí empezó a destacar Nikita Khrushchev. Fue primer secretario del Partido Comunista de la Unión de Ucrania, no de la Unión Soviética, y se vincula a uno que era el más fiel servidor de Stalin. Es recordado fundamentalmente por una frase: haré todo lo que el camarada Stalin me pida. Se llamaba Lazar Kaganovich. Y entonces, Khrushchev, esta concordancia de apellidos con temas no tiene nada que ver. Para ellos no significa nada. Y Khrushchev asciende de la mano de su mentor. Después es comisario político, como veis, ha sido comisario político en los 2 momentos más duros y más difíciles de la historia de la Unión Soviética. Y asciende al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Muere Stalin en el mes de marzo de 1953. Bien, Laurenti Beria parece que se hace cargo de la situación y no sé si habéis visto alguna película que hay al respecto, pero Stalin tiene graves problemas de circulación, tiene muchísimos problemas. Stalin había tenido viruela de joven, tenía la cara picada de viruela, tenía un brazo más largo que otro, bebía como un cosaco cuando solamente era georgiano, es decir, no era cosaco, y había llevado una vida. Y además, como tenía la presión permanente de su condición de psicópata importante, aunque no todos los psicópatas, hay alguno que tiene un aspecto estupendo, por aquí anda últimamente, pero bueno, este era un psicópata como Dios manda y tenía una salud bastante frágil y bastante quebradiza. Se está imponiendo la hipótesis de que fue Beria el que lo organizó
con medicamentos contraindicados, que organizó la muerte de Stalin y que no se le atendiera dando una orden que había dado Stalin, pero él la amplió posteriormente: aquí no entra nadie hasta que Stalin no salga. Stalin no salió porque tuvo un ataque y se quedó durante largas horas en el suelo, incapacitado de moverse, y eso fue lo que acabó con él. Ya por ese comentario de por ahí las filas de enfrente. El último mono del Comité Central era Khrushchev, pero era tal su habilidad... la anécdota. Resulta que en un momento dado le llama a Stalin, Khrushchev se queda así alucinado, le dice a Stalin que venga a mi despacho. Y entonces va allí Khrushchev y le dice: camarada Khrushchev, he observado que no pone usted bien las comas. Durante 3 meses va usted a aprender ruso perfectamente para evitar que tenga usted estos problemas, márchese. Y entonces se pasó 3 meses estudiando, ya de muy mayor, estudiando el idioma ruso bien. ¿Por qué? Pues porque de joven lo había estudiado, pero mal, porque no tenía ningún tipo de estudio, ningún tipo de carrera, ni nada parecido. Vamos, como la mujer de Ceausescu, más o menos, que no viene a cuento, pero lo traigo. ¿Qué ocurre? Pues que no tenía mucha idea de conocimientos teóricos, pero era habilísimo en política. Y cuando todo el mundo decía que Malenkov iba a ser el secretario general que heredara el trono de Stalin, resulta que se coloca Khrushchev, que hábilmente, mientras los demás discuten y este tío no vale para nada, se quedó con la votación final dentro del Comité Central. Bueno, ya sabéis que en el año 56, en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, fue cuando lanzó la diatriba o el anatema contra Stalin, diciendo cuán cruel había sido con su propia población. Y ese fue, con el valor que le caracterizaba, el propio Khrushchev. Pero bueno, a lo que voy. En su momento, como consecuencia de que los ucranianos habían dispuesto de la proximidad y del control sobre Ucrania, decide que en el aniversario del Tratado de Pereyaslav les regala Crimea. Y luego veremos cómo está Crimea situada. Lo vamos a meter el foco también en Crimea. Lo del Congreso de la desestalinización queda claro, y fue depuesto en 1964 y por primera vez sobrevive. Es decir, es el primer gran líder político. El último en ser asesinado fue precisamente Lavrenti Beria, es decir, el jefe, el responsable de la KGB que había organizado la muerte de Stalin. Bien, pues desaparece. Salto enorme, fijaros, hemos pasado de Khrushchev a Chernóbil. Chernóbil es la central nuclear que se encuentra situada a 40 kilómetros en línea recta de Kiev. Estaba gestionada por la Unión Soviética y en un momento dado deciden hacer un experimento para ver cuánto puede durar un reactor de los del sistema de refrigeración por agua que los soviéticos habían inventado. ¿Cuánto puede durar si le quitas el agua y permitas que suba la temperatura? ¿Cuándo podemos pillarlo para que vuelva a bajar? Tengo una carta explicándolo y algún día la sacaré, pero fue muy interesante porque yo estaba allí, no en Chernóbil ni en Kiev, pero yo estaba en Moscú viviendo, y claro, cuando nos enteramos, si queréis os lo cuento, estábamos en casa tan tranquilos y suena el teléfono. Y una de las compañeras de trabajo de Madrid, de mi mujer de entonces, dice: ¿estáis bien? Y digo: Vicky, ¿qué pasa? ¿Pero no os habéis enterado? No, aquí no ha dicho nadie nada. No, que parece ser que ha estallado un reactor en la central de Chernóbil. Digo: ¿cómo me dices? No sabíamos nada, por supuesto. Y estaba Gorbachov al frente con su glasnost o transparencia, pero no había dicho nada. Bien, en cualquier caso. Estalla el reactor porque los que habían organizado el control, resulta... Es que es muy largo de contar y se me van a hacer las tantas. Resulta que se fueron porque no habían empezado a instrumentar el experimento. Llegaron a las 12 de la noche y hubo un cambio. Vino el siguiente turno y los del siguiente turno no tenían ni idea de hasta dónde tenían que hacerlo, pero tenían las instrucciones. Y si había instrucciones, allí se cumplían. Cumplían las instrucciones y aquello estalló. Estalló y lanzó a la atmósfera una enorme cantidad de residuos. A ver, no fue una explosión de la potencia de la de Hiroshima y Nagasaki, no tiene nada que ver, fue que estalló un reactor, no que se lanzó una bomba atómica, pero lo que hubo mucho más fue residuos. Esos residuos estuvieron volando en una pluma de viento que llegó hasta Forsmark, que es una central que está en Suecia, y que dijo: ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esta cantidad de productos derivados de la fusión? Y entonces, con los vientos, la distancia, la intensidad y tal, los nucleares saben un rato de esto, los físicos nucleares dijeron: esto ha estallado en Ucrania. ¿Qué ha pasado en la central nuclear que está al lado del río Pripyat de Chernóbil? Y fue cuando tuvieron los soviéticos que reconocer que efectivamente había habido un pequeño problema. Los muertos contabilizados son 56. Les llaman los liquidadores.
eran las personas que fueron a apagar el fuego atómico que no se puede apagar. En cualquier caso, entraron, cumplieron con su trabajo, sabían perfectamente que iban a morir. Pero luego ha habido muchos afectados por la nube atómica, con lo cual no saben. A pesar de lo cual, esto fue el día 26, el 1 de mayo en Kiev salieron todos los niños a celebrar con sus banderitas por la calle de Kiev, que estaba contaminado el aire de Kiev, para demostrar que no pasaba nada. Es decir, hasta ese punto llega la iniquidad de las autoridades. Después abandonaron la zona. Pripyat es una ciudad que está de un río del mismo nombre, y luego Ucrania ha tenido que instrumentar o construir sarcófagos, primero uno que se descompuso y luego el segundo que ya va a durar mucho tiempo, para evitar que la radioactividad de la zona salga al exterior. Ya sabéis que hay una amplia zona donde está excluida la vida, pero los animales han demostrado que efectivamente se puede vivir perfectamente. Lo que pasa es que están los códigos internacionales y los límites de exposición están perfectamente vigentes y allí no entra nadie. Esto en la memoria colectiva de Ucrania ha sido una afrenta y no lo perdonan. Y en el año 90, el 21 de enero, ahora acordaros, año 90, último año de la Unión Soviética, pero la situación ya estaba absolutamente descompuesta, se hace una cadena humana de 300.000 personas entre Kiev y Lvov. Lvov o Leópolis, depende del idioma que utilices, que está más a occidente, para celebrar el acta de unificación de Sluky, cuando la Ucrania oriental y la Ucrania occidental se unifican en su momento. Hay elecciones al Parlamento, la llamada Rada Suprema, y me diréis, bueno, pues entonces lo lógico es que después hagan una declaración de soberanía. Pues no. ¿Quién hace primero la declaración de soberanía independiente de la Unión Soviética? Rusia, el 12 de junio. Y el 16 de julio, Ucrania declara su soberanía estatal, cuando la Unión Soviética todavía no había desaparecido. Mikhail Sergeyevich estaba de vacaciones en Crimea y entonces le dan los más conservadores del Partido Comunista, dan un golpe de Estado que queda en nada, pero en cualquier caso Gorbachov es detenido y es llevado a Moscú, y el único que resiste es un tipo que era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero el de Moscú. Y entonces se sube a un tanque, se pone delante de la Casa Blanca. La Casa Blanca es el Parlamento de la República Socialista Federada Soviética Rusa, que es de color blanco, de mármol blanco y que está en el centro de Moscú. Y entonces se sube a un tanque y dice, hasta aquí hemos llegado, yo paro este golpe. Y lo para y se convierte en el presidente, como esa muestra de valor. Desde el 91 hasta el 2000. Y desaparece la Unión Soviética, pero desaparece la Unión Soviética y desaparece el sistema de cobertura social de la Unión Soviética. A ver, en la Unión Soviética se sobrevivía. La gente tenía la educación, la enseñanza, la sanidad, alimentación a unos precios bajísimos, el transporte ridículo, el alojamiento a precios ridículos, todo eso porque lo proveía el Estado. Pero no podías ir más allá, con lo cual tenías garantizada la supervivencia, pero tu vida era muy difícil. Cuando eso desaparece, porque desaparecen las centrales que dan la orden para que eso se siga suministrando, la gente se muere a expuertas, con lo cual hay una caída de la expectativa de vida al nacer brutal y un descenso del Producto Interior Bruto del 25% en un año. El 25% sin que haya una guerra. Es decir, eso en la historia es absolutamente irrepetible. Bueno, tiene lugar durante el periodo de Boris Yeltsin, tiene lugar la primera y la segunda guerra de Chechenia, la segunda ya prácticamente cuando está a punto de desaparecer. Estuvo a punto de no ser reelegido en 1996 porque todavía el representante del Partido Comunista, Gennady Zyuganov, todavía tenía una gran capacidad, un gran atractivo y estaba a punto de ganar las elecciones, no las gana, y en el año 2000, desde su posición de primer ministro, es elegido un tal Vladimir Vladimirovich Putin como presidente de Rusia, y hasta ahora. Si la URSS no cayó antes fue gracias a la corrupción, y me diréis, ¿cómo? La corrupción precisamente descompone los mecanismos de funcionamiento. No, los mecanismos de funcionamiento de la Unión Soviética eran tan defectuosos que gracias a la corrupción se solventaban los muchos agujeros negros que había en la organización económica y social, y las cosas, en lugar de comprarse porque no estaban disponibles, se conseguían porque existían, pero estaban en otro sitio. Entonces la gente formaba una red de suministros paralela que permitió el funcionamiento de la Unión Soviética. Cuando se descompone por completo, quedan dos instituciones vigentes, el Partido Comunista y la KGB, que es el Comité de Seguridad del Estado, que son los que garantizan el control de la población, convirtiéndose en verdaderas mafias. El tema del ejército es curioso. Yeltsin se encuentra con un ejército que tiene 5 millones de conscriptos, de soldados, porque era un ejército imperial. Y dice, pero qué imperio ni qué leche si nos estamos muriendo. Se acabó. 3,5 millones de soldados fuera. Y baja la densidad del ejército hasta 1,5 millones de soldados, que ya está bien.
Paralelamente se privatiza el Estado, es decir, todo era poder del Estado y el Estado había muerto. Entonces alguien tenía que poner en funcionamiento las fábricas para poder lanzar la producción y generar riqueza de nuevo. Y fue entonces cuando aparecen los famosos oligarcas que se quedan con las fábricas, con la titularidad, y que con esa famosa corrupción existente convierten a Rusia de un Estado socialista en un Estado de capitalismo de amiguetes. Es un término, una traducción de crony capitalismo. ¿Qué significa eso precisamente? Tú te aproximas al poder y obtienes los beneficios de tu proximidad cuando te dan los contratos. Y esos contratos los utilizas para, con los precios que tú consideres conveniente y los costes bajísimos, el diferencial te lo quedas tú. Ucrania era la tercera potencia nuclear del mundo. ¿Me diréis cómo que la tercera? Sí, la primera la Unión Soviética Rusia, la segunda los Estados Unidos y la tercera Ucrania. Tenía, en 1994, en diciembre, tenía 5.000 bombas, ojivas nucleares, 176 misiles balísticos dispuestos a lanzar las ojivas donde fuera menester, intercontinentales. Cuando digo balísticos es precisamente por la forma de la trayectoria del lanzamiento, y 44 bombarderos pesados para lanzarlos a la distancia que fuera necesario. Muy bien, pues gracias al memorándum de Budapest, que se firmó en esa ciudad, el 5 del 12, Ucrania intercambia la promesa rusa de que no van a invadirlo jamás y que le van a dar ayuda económica por todo el arsenal nuclear de que disponía, y se lo entrega a Rusia. Y los testigos, por una parte, bueno, son esos países los que intervienen. Fijaros que de la Unión Soviética solamente intervienen 4. ¿Por qué? Porque son los 4 más importantes, los más grandes y los que tienen más capacidad económica y militar, que son Ucrania, Rusia, Bielorrusia y Kazajstán. Por parte occidental, los Estados Unidos y el Reino Unido, con esos líderes al frente de cada uno de ellos. Y entonces Ucrania dice, bueno, pues ya me he garantizado que los rusos, a cambio de quedarse con las armas nucleares, no me van a invadir. Pero el 18 de marzo del año 2014, desde una base naval que se llama Sebastopol, donde está la flota, desde tiempo inmemorial, la flota rusa del Mar Negro, si veis Sebastopol es exactamente igual que la parte del sur de Galicia. Es decir, son entradas en el mar, salidas de montaña, tiene exactamente la misma estructura que las Rías Bajas. Y es un sitio óptimo para poner, efectivamente, con el suelo, como son rías muy profundas, pueden entrar buques de gran tonelaje, y entonces no hay ningún problema desde tiempo inmemorial. Desde Catalina II, la ciudad de Sebastopol ha sido la sede de la flota rusa del Mar Negro. Os recuerdo, en el siglo XV era turco, Catalina la Grande la conquista, la guerra de Crimea no cambia el status quo, sigue quedando Rusia, a pesar de que pierde la guerra contra Francia y el Reino Unido, y en el año 97... Rusia dice, bueno, como esto está todo resuelto, Sebastopol es vuestro, ucranianos, pero la base es mía, la base de Sebastopol. Y entonces dice Ucrania, vale, pues mira, la base naval que la estás utilizando te la alquilo, un arriendo enfiteútico hasta el año 2047. Y todo parecía estar bien hasta que de repente el 18 del 3 Putin da la orden a la guarnición de Sebastopol para que salga y se quede con, digamos, los centros administrativos de la capital de Crimea, que es Sebastopol, y se queda con algo que no es suyo. Naciones Unidas aprueba, a través de la Asamblea General, el 27 de marzo, es decir, el 18 de marzo, salen e invaden la ciudad. 9 días después, la Asamblea General aprueba una resolución con nombre, 100 países la apoyan, reconociendo a Crimea como parte de Ucrania, y rechazando el referéndum ruso que pretendían las autoridades rusas hacer, diciendo, no, si voy a hacer un referéndum, y si sale que sí, yo me quedo con ella, ¿no? Y en el Donbass es la cuenca minera de carbón, fundamentalmente, que se encuentra en el este de Ucrania, que incorpora las 2 regiones que habéis oído muchas veces hablar, oblasts, que son regiones de Lugansk y Donetsk. Y Rusia hace lo mismo que en los Sudetes, y si alguno no recuerda qué pasó en los Sudetes, se lo cuento ahora. Los paralelismos son absolutamente los mismos. Fijaros, os pongo incluso antecedentes. Con la paz de Versalles, Francia se queda con el Sarre, que en alemán es Saarland, porque siempre ha estado en disputa, y también se queda con Renania, que en alemán es Rheinpfalz. Y en un momento dado llega Hitler en el 35 y dice, bueno, a ver, voy a hacer un plebiscito, y el 90% de la población decide que se vaya con Alemania. Se quedan los franceses así, y al siguiente año, no sé si habéis visto alguna película, pero los alemanes entran el ejército alemán entra en bicicleta en Renania
y se hacen cargo de todo, porque era alemana. Lo de los Sudetes es mucho más conocido. En el año 38, Hitler decide que se va a quedar con los Sudetes, que es la región de Checoslovaquia entonces, donde la población es alemana en su inmensa mayoría. Y eso es un casus belli. Checoslovaquia estaba dispuesta a pelear, pero entonces llegan Daladier y Chamberlain a negociar con Hitler y paran la guerra, pero ceden los Sudetes a Alemania. Y fue entonces cuando Churchill dice una de sus dos más famosas frases. La segunda no viene hoy aquí, pero os la cuento también. La primera famosa es: por evitar la guerra caísteis en el deshonor y ahora vais a tener deshonor y guerra. Y efectivamente tuvieron la guerra porque Stalin no estaba dispuesto a pararse por muchas concesiones que se le hagan, igual que Putin. Y está interviniendo como en los Sudetes. Estos son los paralelismos que podemos establecer. El 24 de febrero del 22 se produce un ataque, ahora veréis la hora, porque Putin lo que pretende es recuperar la totalidad del territorio de la Unión Soviética. Lo ha hecho con Bielorrusia, al que ha convertido en el año 91 un estado títere, lo ha hecho con Transnistria, que es parte de Moldavia, donde su ejército está acantonado desde 1992. A Georgia le retiró dos regiones, una que está en la parte noroccidental, que se mete en Rusia, que ha sido de Georgia tradicionalmente, que se llama Abjasia, se la ha quedado Rusia, y también Osetia del Sur, porque Osetia del Norte, Rusia está aquí, Georgia está aquí, Osetia del Norte está pegadito a Osetia del Sur, que es rusa de siempre, y se lo ha quedado también. En Kazajstán en el 2021 llevó las tropas aerotransportadas porque el gobierno kazajo no podía acabar con los problemas de orden público que había en la calle y Rusia se hizo cargo, luego la retiró, pero tiene un control casi absoluto. Y lo pongo en amarillo porque los siguientes son Estonia, Letonia y Lituania, que casualmente son parte de la OTAN. Lo digo por si va a haber alguna pregunta después acerca de la OTAN, que se está acercando a Rusia. Hablaremos de ello. En el amanecer del día 24 se lanza la operación militar especial, gran parte de ella desde Bielorrusia, donde la columna de 70 kilómetros de vehículos blindados se supone que tiene que llegar a Kiev y hacerse con el poder, además de los paracaidistas que llegan al aeropuerto. Pero casualmente los norteamericanos han informado de lo que va a pasar a las tropas de Ucrania y abortan. El golpe que iba a durar era cosa de días. Estamos hablando del 24 del 2 del 22. Cuando la gente dice que va a acabar ganando la guerra Rusia, y es muy verosímil que así sea por aplastamiento, Rusia ya ha perdido la guerra. La guerra era cosa de días. Y eso no ha sido así, ni muchísimo menos. Bialowieza es el sitio donde se firmó la descomposición formal de la Unión Soviética. Es decir, la firmaron, no la firmó Gorbachov. Pero así como Alemania aceptó la derrota y en el año 40 recuperó todo lo que había perdido, Rusia firma el acuerdo de Bialowieza de descomposición y después recupera el status quo ante, que es lo que está haciendo ahora, como hizo después de Brest-Litovsk, como os he contestado. ¿Y qué va a pasar? Pues caben varias posibilidades. Vamos a ver, Rusia está en una situación complicada. Así como en Brest-Litovsk retrocedió estratégicamente, en Bialowieza ha retrocedido estratégicamente. Así como en el 45 ha recuperado todo y se ha metido en todos los países de Centro Europa, así querría hacer lo mismo Putin desde el año 2022, pero no ha podido. Rusia tiene un territorio inmenso. Así como la Unión Soviética no podía controlar sus fronteras con 5 millones de soldados, Rusia no puede hacerlo tampoco con 1,5 millones de soldados. Esta es la primera frase que me dijeron cuando yo llegué a Moscú para mi primer destino. Dicen, no, desengáñate, la Unión Soviética es altovolta con misiles. Digo, oye, no seáis despectivos para con este país. Dice, no, es que realmente la organización política se parece bastante a lo que ahora es Burkina Faso. Entonces era altovolta. En fin, lo que tienen es una voluntad imperial tremenda. A Ucrania le ha caído la del pulpo. Les va a costar recuperarse, si es que lo consiguen. Fijaros la cantidad de momentos en la historia en las que han sido arrasados, están volviendo a ser arrasados y esos son los componentes del futuro inmediato. Hay dos elementos fundamentales, la Unión Europea y la OTAN. ¿Cuál es la perspectiva de Ucrania? Ucrania se quería integrar, el último gobierno se quería integrar en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque al ser un país con muy baja capacidad, con muy bajo nivel de renta, iba a obtener enormes cantidades de ayudas
como hace siempre la Unión Europea con los países pobres que se integran. La Unión Europea también tiene una voluntad imperial importante. Eso no fue posible porque Rusia entró en liza e invadió el país. Y la OTAN es el organismo que se supone, que por supuesto se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte, y es creada en 1947 para contener la expansión de la URSS, y sigue conteniendo la expansión de Rusia. Claro, Ucrania pretende ingresar en la OTAN y para Rusia eso es casus belli. De hecho, el belli está ahí, aunque no se haya producido el casus. Rusia tiene mucho que perder. La ONU no ha conseguido absolutamente nada, como lleva desde el año 1948 no consiguiendo nada. Se creó en el 45 y en el 48 viene la Declaración de los Derechos Humanos y después cero patatero. Occidente ha sido enormemente hipócrita. Sí, sí, pelearos que yo os doy armas, sí, sí, que yo corto el flujo monetario, sí, sí, que yo no compro gas, que no compro petróleo, todo esto es mentira. Y Rusia se reorienta hacia Pekín y Pekín no le hace ni caso. Rusia ahora tendrá algún rol que efectuar en el seno de los BRICS, pero los BRICS no tienen futuro y si luego me preguntáis os contaré por qué. Y en cualquier caso su derrota tecnológica es absoluta y se está convirtiendo en una economía de guerra. La Unión Europea quiere una oportunidad de expansión, pero no quieren ser un imperio como lo que tuvieron Alemania, Francia e Italia. Los altos costes económicos y financieros de Ucrania van a ser tremebundos y vamos a ver cómo lo hacen. Y el fallo fundamental es que tendrán política exterior y de seguridad común, pero no tiene un ejército la Unión Europea, como sabéis perfectamente, con lo cual no es verosímil. Y la Unión Europea está en trance de desaparición, como ya hemos dicho más de una vez. ¿Por qué? Bueno, ha habido un Brexit, que se llama Britain sale, BR exits, pero Polonia tiene un cabreo macabeo, acaba de perder, hoy ha reconocido Tusk que ha perdido las elecciones locales. Y si ganó, que no las ganó, las elecciones generales fue porque se agrupó con todos los pequeños partiditos, dándoles una pasta gansa proveniente de la Unión Europea, que todos sabemos de qué va esto. Polonia está absolutamente harta y Polonia lo tiene fácil, porque tiene una moneda que no se llama euro, se llama zloty. Con lo cual no tiene ningún problema si sale, porque oiga, yo no tengo compromisos asumidos en euros, con lo cual me puedo devaluar, pero no brutalmente, así es que ahí se quedan ustedes. Caso que ocurre en Hungría con el forint y en Suecia con la corona, o krone, quiero decir. Esos son países pequeños. Y Allianz für Deutschland, que es el partido de derechas en Alemania, ha dicho que si llegan al poder, se salen de la Unión Europea. Y eso es el final. Así es que vamos por partes, ¿vale? Y por supuesto las elecciones estratégicas, no elecciones, las alternativas elegidas por la Unión Europea, por muchos de los países de la Unión Europea en materia energética, con la excepción de Francia, han sido espantosas porque le han puesto en manos de suministradores que son todos ellos dictaduras. De los chinos lo pongo, pero lo pongo, China se está muriendo de la risa. China lleva muriendo, se van a morir, de riéndose de Occidente y de los problemas muchísimo, porque nos estamos masacrando entre nosotros y los chinos simplemente cada vez venden más, cada vez tienen más superávit y cada vez compran más cosas en África, con lo cual dicen, vale, pues seguiros dando. Lo que pasa es que China tiene sus propios problemas y hoy no vamos a poder hablar, pero el próximo día hablaremos de China con las relaciones de la Unión Europea. ¿Qué se nos presenta en un futuro? Y ya termino. Pues que Occidente vuelve a ceder. Digo, ceder renuente. Occidente no quiere enviar sus tropas, estén en la OTAN o dejen de estar en la OTAN, es decir, a sus gentes a que mueran en una guerra. En España se habla mucho de eso. Porque nosotros, ¿qué tenemos que ver con los ucranianos? Hagamos como durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Seamos o no beligerantes o simplemente no participemos. Puede haber algo parecido a lo que ocurrió en la conferencia de Yalta y en la conferencia de Potsdam, que no es el momento porque se nos hace tarde, pero ya sabéis que ambos son sendas conferencias que se celebraron en 1945. Una de ellas en Crimea, la de Yalta, y en el mes de febrero, cuando la guerra no había terminado en Europa, y otra en Potsdam, Alemania, cuando ya había terminado la guerra, porque fue en el mes de agosto, a primeros de agosto, al lado de Berlín, que Potsdam está al lado de Berlín, donde se repartieron el mundo occidental y también el oriental, no tanto porque estaba China, pero Japón sí, las potencias occidentales. Esto es un fallo mío, perdona. Bueno. Puede volver a ocurrir que haya un reparto entre Stalin, Roosevelt y Churchill. Putin, Biden y Ursula von der Leyen, que serían los trasuntos de los que entonces se repartieron el mundo o decidieron cómo iba a ser todo en Yalta. ¿Qué pasó en Potsdam? Que no eran los mismos. Stalin seguía vivo,
Pero Roosevelt se había muerto, porque poco tiempo después de Yalta estaba ya muy enfermo y murió. Y Churchill no es que se muriera, que siguió vivo muchos años, pero había sido elegido Anthony Eden, Clement Attlee, con lo cual en la siguiente reunión no estuvo Churchill, que era con mucho el más listo de todos, y entonces Stalin arrasó. Como probablemente arrase ahora, si hay una conferencia de paz, nuestro querido amigo Vladimir Putin. Otra alternativa es que Rusia implosione. Vosotros a lo mejor pensáis que los rusos son todos una piña. Rusia es un caos. Tú le dices a un buriato si se siente ruso y te manda a la mierda. Tú le dices a un tipo de Kazán, que es un tártaro, dice, ¿usted es ruso? Dice, no, yo soy tártaro, no me toque las narices. Y Rusia está llena de autonomías y pequeñas regiones que tienen que ver con Rusia lo mismo que un huevo con una castaña. Eso está controlado primero por el ejército de los zares y después por el ejército soviético y ahora por nadie más que por la inercia. Puede ser otra implosión, pero esta vez de Rusia. ¿Quiere Occidente que Rusia implosione y las armas nucleares queden en manos de vaya usted a saber quién? Respuesta, no. ¿Pueden elegir el Mar Menor? Respuesta, sí. ¿Quién es el Mar Menor? El que está, Putin. Se hablaba mucho antes de un golpe de Estado en Moscú contra Putin. Primero, no se ve que nadie, porque los que hubieran podido hacer el golpe de Estado murieron en un accidente de avión, mire usted por dónde. Y no hay nadie que en principio esté en condiciones de hacerlo. ¿Y quién vendría después? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo diciendo, pues casi va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, bueno, y los elementos a considerar es que si la demografía china, japonesa, europea y occidental os parece que está mal, la rusa es catastrófica desde antes de la caída de la Unión Soviética. La cifra de 141 millones se la creerá quien quiera. Yo, desde luego, no, porque he visto las cifras anteriores y la tendencia, con lo cual tienen muchos menos. Pero bueno, en cualquier caso, a ver, siempre van a tener hombres en armas, ¿no? Y el papel que pueden jugar, no la Unión Europea, como pongo, la OTAN y la UE como referentes multinacionales, pero sobre todo Alemania, Francia, Estados Unidos y China, es absolutamente fundamental. Como vais a tener esto, yo he utilizado todos estos textos, que casualmente son míos, para poder elaborar esta información. Entonces lo tenéis a vuestro alcance, está vivo, picáis ahí y salta pin y sale de mi blog. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Y como decía aquel, I'm all ears, es decir, soy todo oídos. ¿Pero qué va a pasar? Al final, ¿qué pasa? Buena pregunta. Si lo supiera, jugaría a las quinielas y a la lotería. O sea, ¿tú qué piensas? Es que no te sé decir. Es que no lo sé. A ver, la superioridad militar rusa es muy grande. Si Ucrania resiste, es difícilmente, y por los suministros que están efectuando, cada vez más renuentes los países occidentales. El otro día me dicen, pero claro, Estados Unidos está harto ya de prestar cantidades enormes para que compren armas norteamericanas. Digo, no está prestando nada, lo está regalando. Estados Unidos sabe perfectamente que no va a recuperar un puñetero dólar de todo lo que ha entregado a Ucrania. No puede. Esto es más o menos como un plan Marshall. Bueno, no. Como una ley de préstamo y arriendo, que fue lo que hizo Estados Unidos para que Rusia pudiera atacar y defenderse, bueno, primero defenderse y después atacar a Hitler. Yo creo que todo eso que esa venta de los préstamos de los americanos, sí se lo van a cobrar, por lo visto yo he oído que BlackRock y otras entidades financieras pues tienen gran parte de la propiedad de Ucrania. Otra cosa es que se consiga hacer con ella. No tienen la propiedad, punto. Tienen la intención. Vale. Y si ganan las elecciones... Eso es muy interesante. ¿Cómo? Si gana Trump las elecciones presidenciales norteamericanas en noviembre. Porque el que hay ahora tenía intereses en Ucrania muy descarados. Bueno, sí, pero sobre todo es un pelele en manos del Deep State, que básicamente es de control demócrata. Ya sabéis que es el candidato, es decir, los dos candidatos han quedado claros. Lo que pasa es que yo creo que Joe Biden, la impresión que da es de que no puede mantenerse al frente. De hecho, difícilmente lo puede hacer ahora. Pensar que pueda estar algún tiempo más es ilusorio. Hay algún comentarista político importante que ha dicho, no, hombre, ya obtiene la primacía, va a ser él el candidato, pero cuando haya que elevar la candidatura oficial, el Partido Demócrata va a colocar a otra persona. Eso lo pueden hacer, no lo sé. Pero la pregunta era, ¿y si gana Trump? Trump es un magnífico negociador. Por eso, él se va a entender con Putin.
No lo sé, yo creo que estaría mucho más capacitado para intentar resolver de una manera no cruenta esta situación, porque la alternativa es, vale, soy Donald Trump y ahora le voy a proporcionar a Ucrania las armas que necesita para contrarrestar la superioridad rusa. Sí, puede hacerlo, claro, pues gratis et amor, evidentemente. ¿Cuál es la reacción rusa? Ya lo ha hecho, tenemos armas nucleares. Cuando alguien dice, tengo armas nucleares, es que está con una mano delante y otra atrás. Porque si tiene que amenazar con algo que no va a utilizar, me diréis, ¿cómo sabe usted que no lo va a utilizar? Pues porque no son talibanes, porque no son fundamentalistas, porque es gente que quiere vivir mañana por la mañana, levantarse y tomarse el desayuno. No son de los que dicen, tengo 73 huríes en el paraíso y me las voy a... No, no es el caso. Son personas racionales. ¿Y el último atentado que ha habido? Podemos especular todos, que yo sepa, es el Estado Islámico, porque lo ha reconocido. Ya, no, pero el Estado Islámico es un invento de los norteamericanos, ya empezamos. Putin le está echando la culpa a los ucranianos. No, es que le han pasado por Ucrania. Los ucranianos son probablemente responsables de la muerte de la hija de Dugin. Dugin es el ideólogo. La hija cogió el Toyota Land Cruiser de su padre, que tenía una bomba de lapa adosada, y estalló y mató a la hija cuando tenía... Eso probablemente es de Ucrania. Ni tienen por qué, ni les interesa, ni ganan nada. A ver, un atentado efectuado por fundamentalistas islámicos, avisado por los servicios secretos norteamericanos 2 semanas antes a Putin diciendo, en ese mismo sitio te van a montar una que me ha llegado. Y el otro diciendo, calla ya. Ya, pues yo creo que no es Ucrania y que no tienen ningún interés para ellos, pero ha habido un atentado y ya... La gente recuerda los atentados de la Segunda Guerra Chechena, cuando varios lugares de Moscú fueron explotados a base de bombas colocadas allí, no era Ucrania, y pasó exactamente igual. Es que, lo decía Churchill, Rusia es un enigma metida en no sé qué, o sea, como las matrioscas, es decir, no sabemos nada de lo que pasa allí, no sabemos nada. Y es cierto que sabemos muy poco, y no es por el idioma, hay muchísima gente que sabe magnífico ruso y estarán penetrados los servicios secretos, no lo sabemos. Y no hay gente que está muy interesada en cargarse a Putin. Pues a lo mejor alguien quiere el poder absoluto, pero es que yo no acabo de entender. A mí es que el poder absoluto no sé muy bien para qué sirve, por eso no lo entiendo. Es decir, que ¿tú qué ganas con esto? Si no puedes vivir, no puedes ir a pescar porque te sacan desde el satélite y te meten un pelotazo. Chico, perdona, tú tenías una pregunta. Vamos a ver, usted que conoce bastante todos aquellos países, estima cuál es el nivel cultural científico que tiene todo inmenso de la Unión Soviética, que no lo puede dominar. ¿No cree que el mal y su derrumbe va a venir por la ignorancia que va a tener la gran masa que tiene que llevar adelante? A ver, son dos cosas. Me está recordando un poco a los aristócratas polacos y al pueblo polaco que se fue con los Zaporozhiets. La formación de las élites rusas y antes soviéticas es absolutamente extraordinaria, por supuesto muy superior a la nuestra, tanto en ciencias como en cultura, como en arte, como en cada uno de los aspectos más refinados de la existencia del ser humano. Los rusos descuellan, son absolutamente extraordinarios por buenos, porque extraordinarios puede ser por malos, no, son maravillosos, tienen una capacidad impresionante. Tienen un conjunto de personas enorme que controla todos y cada uno de los ámbitos del conocimiento. Pero en teoría, son científicos. Pero transmitir eso a la práctica y convertirlo en objetos, en avances tecnológicos, eso es mucho más complicado porque no tienen la experiencia empresarial necesaria. En cambio, los Estados Unidos sí, Occidente sí. Pero en cuanto al nivel... Vamos, Rusia nos da sopas con onda. Hay gente de quitarse el sombrero, los conozco bien, o sea, he tratado a muchos de ellos, los sigo tratando a algunos de ellos aquí, y dices, bueno, no me quito el sombrero porque no llevo, pero me lo quitaría. Son realmente extraordinarios. La población tiene una magnífica formación, mucho mejor que la nuestra. A ver, allí son muy exigentes. Si tú no sabes, no apruebas, punto pelota, a la calle. Ya está. Y claro, la gente estudia, la gente aprueba y la gente tiene nivel y es capaz de analizar todo. Los rusos blancos de los Urales para acá son la pera. De los demás no te puedo decir. No lo consideraba así. Son absolutamente extraordinarios, pero absolutamente extraordinarios. De quitarse el sombrero, vamos, en cada uno de los ámbitos. No daba la sensación de que fueran tan inteligentes. Lo son, pero cuando hay que materializarlo en algo concreto,
es mucho más complejo, porque eso no basta solo con hacer estudios y análisis, que los hacen y demuestran su capacidad constantemente, pero no lo materializan. Primero, felicitarte porque me ha gustado mucho la presentación. Muchas gracias, Ramón. El recorrido histórico que has hecho de estos países que son tan complejos, tan rotos, tan violentos. Algunos detalles que podríamos comentar, pero quiero hacerte una pregunta, porque desde la perspectiva rusa, y quiero ratificar lo que te acaba de preguntar este señor, yo tengo a un empleado ruso desde hace muchísimos años, que son gente de un nivel humilde y una excepcional formación aquí en España, y conozco también gente ucraniana. Pero para los rusos esto se veía como una cuestión existencial, no tanto el tema de Ucrania en sí, sino la utilización de los amores y desamores históricos de Ucrania hacia Rusia por parte de lo que es Occidente, que en el fondo es por parte de la Deep State americano y de la OTAN, sus sirvientes europeos, que es a donde quería llegar. Entonces, en este momento eso es existencial para Rusia y ellos han tomado sus decisiones, pero también es existencial para el imperio. Para el imperio americano. Porque desde el punto de vista reputacional, en la hipótesis de una pérdida más que probable en este momento de la contienda en Ucrania, ¿qué se queda del imperio americano, que es una nación hoy día a punto de una guerra civil interna, donde ni siquiera se fían de los sistemas electorales que tienen? Buena pregunta. Desde la perspectiva rusa, o desde la perspectiva de las élites rusas herederas de la Unión Soviética. Ya no, estoy empezando por la suya, que a mí me es más fácil porque acabo antes porque la conozco menos. Hay una enorme cantidad de embajadores de España que salen de allí diciendo: los rusos piensan que la OTAN se expande para invadirlos. Y la prueba es que todos los países de Europa Oriental que antaño estaban controlados por el Ejército Rojo se han ido incorporando a la OTAN, es decir, de esa manera la OTAN se ha ido aproximando, pensando que la OTAN quiere colocar peones para acercarse a Rusia más y eventualmente ahogarla, no sé muy bien. Cuando cayó la Unión Soviética estaban totalmente ahogados y lo que hicieron fue echarles un cable para que pudieran salir, con inversiones, con organización económica, etc. No se trataba de acabar con la Rusia que salía de la Unión Soviética, sino decirles: señores, están ustedes en unas condiciones penosas, vayamos a ayudar. Y sin embargo, la idea que expanden constantemente es: os estáis acercando. Fíjate que el casus belli no ha sido Estonia, Letonia, Lituania, ni Finlandia ni Suecia. Finlandia y Suecia, bueno, Finlandia se ha pasado desde que yo nací, mantenido unas relaciones especiales por la proximidad y por la historia, porque en el año 39 la Unión Soviética invadió Finlandia, como es costumbre. Pero han mantenido una especie, después de perder una parte de su territorio, han mantenido un ten-con-ten razonable, y ahí han durado pues desde el año 45 hasta el año 91. Más o menos como Austria, aunque lo de Austria es distinto porque Austria estuvo invadida por las 4 potencias aliadas hasta 1955, o sea que la cosa es más complicada. No, el problema es Ucrania, porque ellos entienden que Ucrania es Rusia, cuando evidentemente no es Rusia y no lo ha sido nunca. Cuando lo ha sido así a la fuerza, y la prueba es que los zares ya se han preocupado de intentar laminar los fundamentos de un Estado y de una nación, que es la lengua. Es decir, mire usted, queda prohibido hablar ucraniano. Oiga, si es parte de Rusia con un idioma distinto, en España tenemos partes de España con un idioma distinto. Mire usted, no, aquí hablamos todo ruso. Y han impuesto el ruso, efectivamente. Y como lo han impuesto, la gente lo rechaza, pero esa es otra. Perspectiva rusa, me estáis acogotando. Es casus belli que Ucrania entre en la OTAN. Bueno, la belli ya está, y no ha entrado en la OTAN. La gente que entra en los países que entran en la OTAN quieren que les defiendan frente a Rusia. Está absolutamente claro, ninguno de esos países, ninguno, tiene la menor posibilidad frente a Rusia. Pero vamos, ni Alemania. Alemania, entre otras cosas, porque no tiene la force de frappe que tienen los franceses gracias a De Gaulle, que De Gaulle sería lo que fuera, pero listo, era un rato. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la perspectiva rusa es: me estáis agobiando y queréis acabar conmigo.
Y la perspectiva de los países de Occidente es, por Dios, que venga alguien a defenderme, que el primo de Zumosola ha enloquecido. Y llega a Estados Unidos, y ¿vosotros creéis que Estados Unidos quiso participar en la Primera Guerra Mundial? Lo hizo después del hundimiento del Lusitania. De manera renuente, y por cierto, con la llegada de las tropas americanas llegó la gripe americana, que hay gente por ahí que la llama gripe española, están todos locos, que acabó con entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. O sea que la entrada fue apoteósica y ganaron la guerra porque el poderío americano es así. La Segunda Guerra Mundial los americanos no querían entrar y lo que hicieron fue dar dinero y material que entraba por Murmansk para que los soviéticos se defendieran de los alemanes, de los nazis. No paró de hacerlo, pero no quería entrar. Y Churchill decía, machos, que tenéis que entrar, y Stalin tenía un espantoso cabreo diciendo, tenéis que abrir un segundo frente. Sabéis que el segundo frente estuvo a punto de abrirse, se llamaba Operación Torch, de abrirse en Marruecos. En Marruecos. Y Stalin se negó. Stalin ha salvado a España varias veces, eso lo veréis en mi próximo libro, pero bueno, es muy divertido como la vida está escrita de una manera muy peculiar. Y al final fue por el norte, fue por Normandía, por imposición de Stalin, que quería que se acercara más a Alemania. Los americanos decían, bueno, Italia ya está en poder de nuestras tropas, norte de África no hay nadie, España no participa, entramos por abajo. Y Stalin dijo que de ninguna de las maneras. Y abrieron el segundo frente, pero los americanos sabían que iban a morir muchos hombres. Americanos, australianos, canadienses, neozelandeses, etc. Y no querían. Y ahora, bueno, en Vietnam entraron porque los franceses la cagaron, como siempre. Uy, perdón. Los franceses cometieron el error de pensar que eran capaces de hacer frente a las tropas de Vietnam del Norte. Y no lo eran. Y cuando les dieron para el pelo en Dien Bien Phu, llamaron a los americanos y dijeron que el comunismo se expande, controladlo. ¿Y por qué querían controlar el comunismo? Porque desde 1947 existía la doctrina Truman, es decir, nosotros no atacamos, pero contenemos la expansión. Y fue así. Entonces, querían contener en Vietnam, los americanos se metieron en Vietnam, ¡pumba! Ya sabéis lo que pasó en Vietnam. Y los americanos, si no quieren algo, es venir a Europa, porque ya se han ido, diciendo, pero nosotros, ¿qué hacemos aquí? Claro, ¿qué hace un imperio? Pues están venidos a menos ya. Tenía razón Ramón. Están muy venidos a menos. Desde que cayeron las Torres Gemelas, el imperio... No fue por eso, eso fue, digamos, un síntoma de que efectivamente no podían esperarse que alguien hiciera algo así. Pues cierto, sus sistemas de, ¿cómo deciros?, de inteligencia y de contrainteligencia jamás imaginaron que pudiera haber algo de ese tipo. Fueron a Afganistán, Afganistán ha sido la tumba de varios imperios a lo largo de la historia de la humanidad y sigue siéndolo. Es decir, es un país inmanejable y al final te tienes que ir. Se fueron mal, aunque estaba bien concebido, pero se fue mal, eso es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el imperio norteamericano ya no es lo que era, usted perdone. ¿Por qué? Pues porque antes había dos imperios que se repartían la influencia en el mundo. Desde el año 47, desde que George Kennan, cuando estaba en la embajada de los Estados Unidos en Moscú, mandó el telegrama largo, que por cierto era un diplomático y no firmó con su nombre. Firmó con otro, con un seudónimo, diciendo la Unión Soviética se expande, hay que controlarla. Eso lo compró Truman y desde entonces empezó a hacer un control. Eso le salvó a España, entre otras cosas. Es decir, los acuerdos norteamericanos españoles de 1953 con las bases están para evitar que, para poder meter aquí los aviones americanos si era necesario. Ya tenían Turquía, ya estaba España y por el norte ya estaba Noruega, con lo cual a enorme distancia tenían bajo control la Unión Soviética y querían controlar también en Vietnam y no pudieron. Y ahora los americanos ahora mismo no son capaces de controlar la situación en su propio país. Pero se están metiendo mucho en Marruecos, ¿no? Bueno, pero los marroquíes, toma, tú haz lo que quieras, pero ellos no, hombre. Sí, insisto en mi pregunta. Perdón. Si son tan listos y tan inteligentes... ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién son tan listos? ¿Los rusos? Sí. ¿Cómo es posible que tengan con el comunismo? Yo no lo entiendo. ¿No lo tienen? No lo tienen. No, lo que hay ahora es un nacionalismo exacerbado que está generado básicamente por un señor que pertenece, desde que nació prácticamente, a la KGB, que es el Comité de Seguridad del Estado. No es stricto sensu comunista, es imperialista sin límites. Sin límites, el capitalismo de amiguete. Vienen de todo. Ya, pero comunismo no, ¿eh? Vienen de todo. O sea, el comunismo ha arrasado el país, son 70 años de destrozos, y lo que queda ahora, pues es una cosa que es mucho... Perdona, Ramón, que es que ya está... Para contribuir a este tema que acaba de... ¿Por alusiones? Sí, no. Entonces, ¿le dejas por alusiones? Sí, por alusiones. El tema es siguiente. Aquí, yo estuve en una conferencia donde estaba el embajador ruso hace unos años, y una señora a mi lado, eso te lo he comentado, le preguntó,
señor embajador, he oído que están reconociendo prebendas a los Romanov que vuelven, etcétera, etcétera, y quería saber si va a volver a haber una monarquía. Y el embajador me dijo que sí, que estaban reconociendo prebendas y algunos beneficios a los Romanov que volvían, pero que no creía que volviese a haber un zar o un rey en Rusia. Pero lo que dijo es, lo que verán ustedes, esto lo añadió gratuitamente, lo que sí verán ustedes es un florecimiento muy importante de la Iglesia Ortodoxa, y añadió, porque nos hace falta para construir la nación, que yo diría que es esto el principal énfasis de Putin en este momento, reconstruir una nación perdida. Muy probablemente a través de la influencia de la Iglesia, ya que no hay PQs y no hay KGB. Perdona, que es que tenemos una pregunta en espera, Máximo. Más que una pregunta, es un comentario que he oído hace poco, recientemente, por varios sitios, que es que Eisenhower dijo, y luego, pues, después de morir, su hija lo ha repetido, aunque no le han hecho mucho caso, que en principio la OTAN, su sentido era parar al Pacto de Varsovia. Y lo que decía, por lo visto... No, el Pacto de Varsovia es de 1955 y la OTAN es de 1949. A la Unión Soviética... A la Unión Soviética, al Ejército Rojo. Eisenhower es que la OTAN debería desaparecer en el momento en que la Unión Soviética se disolviera, y su hija lo ha dicho. Entonces, de alguna forma, yo sí pienso que la OTAN puede ser un problema, y de hecho también he oído, pues si era cierto o no, lo he oído, porque como todas las cosas Claro. Oímos tantas, se oyen, claro. ser ciertas, falsas o no falsas, que en su día Rusia, después de los atentados contra América tal, se ofreció para incluirse en la OTAN. Cierto. Para luchar contra el terrorismo internacional, sobre todo el islámico. Es cierto. O sea que Es cierto, y no se lo aceptó. Es cierto que se ofreció, lo pretendió, por lo menos lo dijeron. Sí. ¿Eh? O sea, Eso es así. Y la OTAN, a ver, no tenía más función cuando se supone que se te muere el enemigo. Claro. Y entonces la OTAN cayó hasta límites de mantenimiento. Entonces yo de alguna forma veo ahí una cierta corrupción, como en la ONU que tal, pues en la OTAN un cierto, digamos, está un poco al servicio de los norteamericanos. No, de la industria no, de los norteamericanos. Aquí, cuando la pandemia era la industria farmacéutica y con la guerra es la industria armamentística. Los soviéticos eran los primeros exportadores de material de guerra, o sea, tampoco los franceses están en cabeza, o sea, no es... Claro, o sea, es que no es... No, lo de la industria es la segunda derivada. Sí, ciertamente. Pero la OTAN vuelve a tener función, es decir, estaba durmiente, porque ¿cuál era la función? Si los rusos habían pretendido entrar y dicen, no, mejor no, nos vamos a quedar aquí y tal, y se quedan callados, no estaban entrando, o sea, tenían secretario general, tenían toda la estructura, tenemos unas oficinillas en Bruselas, y nuestros militares van, hacemos ejercicio, no sé cuántos tal, pero Europa estaba... Os he contado una historia, Europa jamás ha tenido 70 años de paz. 70 años de paz. Ahora los ha tenido. ¿Por qué? Pues porque los americanos, que la gente dice, qué ingenuos, qué tontos, aprendieron bien de los romanos la frase que hemos mencionado antes, que es si vis pacem, para bellum. Que lo del para bellum ha dado nombre a un arma, a una munición, para bellum, ya lo sabéis. Que si quieres la paz, sé disuasorio. No dice eso la frase, dice prepara la guerra. Pero si tú preparas la guerra y le haces ver al enemigo potencial que tienes una enorme capacidad de rechazar sus ataques y meterte en su territorio, otro dirá, pero yo, ¿qué se me ha perdido a mí? Y entonces se quedan en su territorio porque el otro está armado y seguro, no amenazante, diciendo, macho, me toca las narices y voy a por ti. Yo lo que digo es que eso es la OTAN. se aceptó que Rusia entrara y de alguna forma ya no había, digamos, esa necesidad de estar enfrentados. ¿Y? Que la OTAN, pues que, En mi próximo artículo digo mucho ¿y? bueno, pues que hubiera desaparecido, digamos, ¿Por qué? ese antagonismo de... ¿Por qué? No se fían de nadie, de los rusos tampoco, que eran 5 millones de personas en armas. A ver, el armamento tradicional ruso es muy flojete, ¿vale? Yo estaba allí, perdón, que ahora ya os cuento anécdotas, y veía cosas imposibles. Veía que cada vez que había unas maniobras o había una cadena de vehículos que iban por la M40 rusa, no se llama M40, pero el anillo exterior, el Sadovoye Kalso, no, el anillo fuera. Bien,
De repente iban parando, se lleva con mi coche y decía, ¿qué coño pasa? Se iban parando los coches, levantando el capó y en algunos salía vapor, en otros no salía nada y estaban todos hechos una mierda. Los tanques también se paraban. Pero ya cuando dije esto está hundido, es cuando un día vi el cambio de guardia en un cuartel que estaba en una calleja nevada, porque me gustaba ver aquello, no había nadie, pero yo veía un poco cómo estaba aquello, me hacía mi composición del lugar. Y veo que hay un soldadito, un jovencito haciendo la guardia, tal, con sus coloretes, tal, porque estábamos a 20 bajo cero, y con un abrigo de fieltro de mucho cuidado, marrón. Y entonces viene el otro, así no hago el paso de la oca, que ya no tengo edad. Porque es el paso de la oca, a ver si vais a pensaros que el paso de la oca solo lo utilizaban los nazis. No, los comunistas también. Y se acerca, plas, 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 se pone enfrente de su compañero. Y digo, ¿y este por qué viene sin abrigo? Ay, amigo, el compañero que estaba haciendo guardia se quita el abrigo, se lo da al que viene y se lo pone. Digo, hasta aquí hemos llegado. No tienen abrigos. Si no tienen abrigos, esto es la leche. Y entonces, claro, informas al embajador, mira lo que ha pasado. Dice, ¿qué dices? Digo, si quieres te vienes un día, no, si ya me lo has dicho tú. Macho, que no tenemos abrigos. Al respecto, ya termino, es que de alguna forma la OTAN también es una preparadora de conflictos en cuanto mantiene siempre, digamos, a un enemigo que ya en principio podía haberlo dejado de ser. Nunca te puedes permitir desarmarte. No digo desarmarme, sino que No, macho, pero ¿qué ejército tenía Ucrania? Cero patatero, se había entregado todas sus armas. Y Estonia, Letonia y Lituania, pero si tienen 4 millones de habitantes, pues no pueden hacer nada. Pues tienes que el enemigo era el terrorismo islámico, no... Pero ese enemigo no se... si queréis, interrumpimos y si tenéis alguna pregunta antes de... Joder, tampoco es para tanto. Bueno, muchas gracias. Pues hasta. Encantado. Mucho gusto. Hasta la próxima. Adiós. Ups. Me he enrollado como la pata de un romano. Vamos a ver. Que tienes que estar armado permanentemente. Lo de los pacifistas no tiene un pase. La paz no es una opción. La paz es consecuencia del equilibrio del armamento entre unos y otros. Es que es así. Es que eso nos lo dice la historia y la naturaleza humana, no hay más. Pero si eso no lo digo, pero decir que el hecho de que Rusia hubiera entrado en la OTAN no significa que te desarmes, sino significa de alguna forma que dejas de Bueno, ser... pero no entró, no sé decirte por qué no entró. Oye, también han pedido entrar en el mercado común europeo, en la Unión Europea, y Turquía, y ahí están los dos. Entonces, ¿por qué no han Ya, entrado? pero es que Igual no les interesa. la mayoría de Turquía está en Asia. Bueno, y la mayoría de Rusia no te quiero contar, están más allá de Corea, o sea que es que ya llegan a los Estados Unidos, fíjate si llegan. Pero casi la mitad de Rusia es Europa. No territorialmente hablando, sí, humanamente mucho más de la mitad, la concentración de seres humanos, pero ten en cuenta que el nivel de renta per cápita de los rusos es $10.000 de renta per cápita y ahora mismo la media de la UE debe de estar en 30.000. ¿Eso qué quiere decir? Que durante 200 años vamos a estar mandando dinero a Rusia. No, mire usted, déjelo estar, que son muchos. O sea, mire usted, salga primero el agujero y luego ya hablamos. Y además esto se llama Unión Europea, no Unión ni se sabe. Es decir, pues sí, perdona, que no te he dado la palabra antes. El embajador que cita Ramón es ruso y sabe muy bien. Entonces, dos cosas. El cesaropapismo como instrumento para crear una base de identidad nacional que Rusia no tiene. De hecho, el análisis de Andrei Amalrik, que yo cito siempre porque, bueno, por algo lo mataron aquí en Guadalajara, es que la Unión Soviética, él vivía entonces, acabará por el problema de las nacionalidades. Y ahí seguimos. Y de hecho, la guerra contra Ucrania es una guerra de nacionalidades dentro de una hipotética esfera imperial rusa. Y ese es el punto. Luego, ¿qué pasa con Trump? Pues hoy en el Wall Street Journal había un artículo, no sé si lo has leído, muy interesante, que, bueno, pues dice... ¿Qué pasa? Pasa que se acaba la guerra. Tiene toda la pinta, pero... Y de buenismo y de pacifismo es para niños, vamos, que se lo creen. Eso te lleva a perder. Eso te lleva a perder.
El otro día una persona, una conferencia sobre este tema, dice, ¿por qué no hacen la paz y tal? Y uno de los, era una mesa redonda, era un inglés, y dijo, esto que se lo pregunten a su santidad Francisco, de intervenir para la paz, porque, vamos, la paz es tranquilidad en el orden, pero yo no estoy tranquilo si sé que alguien me quiere matar. Esto lo decía Santa Agustina. No pedir nada, ni mejorarlo, ni nada que se le parezca. O sea que, queridos, yo me he tomado antes un bombón, puedo seguir hablando durante varias horas más. O sea que... Hay tiempo, que Sí, lo que yo es importante, hacía, pues, a disposición, el aperitivo hombre. es muy importante. Solo faltaba. No, y un comentario para llegar a la pregunta final. Vamos a ver, Trump y Putin coinciden en una cosa, en debilitar Europa, porque Trump lo único que le interesa es que vaya bien la industria norteamericana y Alemania en particular, para ellos es una amenaza. De hecho, los suministros del Nord Stream, todo plantea que ha sido Estados Unidos quien ha liquidado esos conductos de gas de Rusia a Alemania. O sea, yo lo que planteo es si Putin y Trump coinciden en debilitar Europa, para Putin debilitarla políticamente, porque es un vecino muy incómodo para sus habitantes. Y la última pregunta es, o la siguiente cuestión es, China, el papel que puede jugar China en la paz. Vamos a ver, Rusia ha cambiado el curso de la guerra gracias a China y a Corea del Norte, que la han nutrido de munición, porque Rusia ya no le quedaba un tiro. Y ha sido China quien le ha puesto toda la munición del mundo con Corea del Norte. Pero la pregunta es, ¿China puede hacer algún papel de mediador en la paz por conveniencia o por interés, entre otras cosas, para China el interés es que Europa funcione para que seguir comprándole sus mercancías? Hay dos elementos subyacentes a tus hipótesis que no comparto. Dejando aparte el Nord Stream, la política energética alemana es suicida. Ya. Es decir, las industrias se van solas, nadie les está poniendo la pistola en la cabeza porque no pueden producir con los costes de la energía. Estas son las estupideces de la transición energética. Una de las consecuencias es el desarme industrial de los países de Occidente. Y Alemania, que era puntero, ya sus industrias pesadas... Es la Agenda 2030. Eso es, ya no tiene sentido. Es decir, el Nord Stream no tenía... los chinos no están dando... Vamos a ver, los rusos son perfectamente capaces de, con la economía de guerra que han tenido que montar, de fabricar sus propios obuses, misiles y demás. En ese sentido no tienen ningún problema. Los chinos no utilizan a Corea del Norte. Corea del Norte es un alfeñique, ¿vale? Es un país muy pequeño. No tiene la capacidad de suministrar para una guerra como la que está desarrollando Rusia. Creo que China ha estado a punto de tener enfrentamientos militares masivos con la Unión Soviética durante más de 20 años, como consecuencia de la discusión en torno a los límites y las fronteras del río Ussuri. El río Ussuri es fronterizo en un momento dado, pero varios, 2.000 kilómetros, quiero recordar, entre Rusia ahora y China, el occidente. Y ahí, y os lo cuento porque es una cosa terrorífica que indica hasta qué punto esta gente está dispuesta a matar a su población por una lengua de tierra. Cuando llega el estiaje, el agua baja y aparecen unas lenguas de tierra muy importantes, que se supone que todavía no se había dicho si pertenecían a Rusia, a la Unión Soviética o a la República China. Y los ejércitos de los dos estaban enfrentados, disparándose por encima, sin que pasara a mayores durante 20 años. No me creo. Bueno, y los chinos desprecian profundamente a los rusos. Los consideran absolutamente inferiores y no tienen la menor intención de echarles una mano ni nada parecido. Lo que ocurre es que si les piden ayuda, se la darán en algunos términos y, sobre todo, suministrador de materias primas fantástico a bajo precio para que los chinos sean más eficientes todavía produciendo bienes de consumo. Es decir, China no va a jugar ningún papel. Trump no tiene ningún interés, ni Trump ni los americanos, en debilitar la industria europea. Lo que tienen interés es en mejorar la suya. No son vehículos que se enfrenten, están diferenciados. Tú puedes incrementar tus recursos para que tu industria sea mejor si no eres lerdo y no instrumentas el IRA, que es lo que está haciendo Biden para encarecer la energía en Estados Unidos como los alemanes en Alemania. Cuando eres tan tonto, no puedes conseguir tus rendimientos. Pero no es un problema de que para que Estados Unidos suba
tenga que bajar Europa. No, no, esto no son vasos comunicantes, esto es que cada uno tiene que buscársela. Y los dos están cometiendo el mismo error con el puñetero CO2 y la energía, que necesitamos quemar combustibles como siempre para poder ser eficientes. Eso es de cajón, y es cuestión de que, pues, ¿cómo decía la frase española? Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Bueno, pues esto es lo que está pasando. Ahora, eso sí, la capacidad de convicción que tiene Trump no la tiene ni mucho menos Biden, y Trump es un extraordinario negociador, es algo que aprendimos desde el primer día. Cuando tú vas a negociar con alguien, se supone que hay una base de partida, que se supone que refleja las posiciones de los dos, y a partir de ahí negocias y llegas a un acuerdo. No, Trump no te deja. Trump te pone todas sus exigencias, te las pone en los pies. Dice, y ahora negociar desde ahí. Pero si no me puedo mover, dice, pues te fastidias. Y claro, consigue prácticamente todo lo que quiere, porque además tiene gran capacidad de convicción. El ejército norteamericano sigue siendo el primero y con mucho. No lo va a utilizar contra Rusia, ni mucho menos. Pero es posible que de repente Ucrania tenga misiles que lleguen a otras ciudades distintas de las de la frontera, Belgorod y demás, porque aquí hay una asimetría fundamental. Está siendo bombardeada la totalidad de Ucrania, y la capital en concreto, Kiev, constantemente por los rusos. Y dice, y mucho cuidado y no me invadas y no me lances misiles porque tengo la bomba atómica. Pero tío, ¿pero tú qué te has creído? Pues se ha creído que efectivamente en Europa no tiene ninguna oposición, y recurre a la amenaza de la bomba atómica, que no va a lanzar en ningún caso. Nunca, ¿vale? ¿Cómo está usted tan seguro? Como de que estoy aquí de pie. No, porque ese es el final de Putin y de Rusia. Lo de Estados Unidos está por ver. Es que están los submarinos rusos allí puestos. Ya lo sabemos. No lo van a usar. Y me digo, ¿cómo está? Que sí, que no lo van a usar, que no son iraníes, que la cosa es muy distinta, que ellos no piensan en el más allá, que han perdido toda convicción religiosa, que el tema de la utilización del cristianismo ortodoxo no es por convicción religiosa, es por necesidad vital para vertebrar un país. No creen en Dios. Para ellos Dios ha muerto hace mucho tiempo, pues cuando entró la Unión Soviética. Por donde pasa el caballo de Atila no crece la hierba, y por donde pasa el comunismo tampoco. Y cuesta muchísimo, muchas generaciones tienen que olvidarse de aquello. Yo no veo por ninguna parte que haya una menor posibilidad de ataque atómico. Y dicho esto, pues tendremos que esperar al mes de enero a que tome posesión el nuevo presidente. Si es Trump, esto se acaba muy probablemente con más facilidad que si no es Trump, porque tampoco sabemos quién va a ser el otro, y no va a ser Biden, casi seguro, que Biden está muy malito, o sea, está muy malito. Señores, muchas gracias. Gracias.